Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un poco más en detalle sobre el funcionamiento de los clientes y servicios que existen en ROS2. Sin embargo, antes de comenzar, debo señalar que ya hemos visto cómo funcionan los nodos dentro de ROS2, el ecosistema. Sabemos que un nodo puede ser publicador y suscriptor, pero generalmente cuando dos nodos se comunican, generalmente lo van a hacer a través de una interfaz. Bueno, en mi pantalla vamos a poder ver un esquema funcional de la comunicación de un cliente y un servidor en ROS2. Por ejemplo, en este caso tengo dos entidades. Tengo un cliente y un servicio. En este caso lo que el cliente va a hacer enviar una simple petición a través de una request al servicio. El servicio lo que va a hacer es implementar o ejecutar una lógica, algo que va a poder procesar los datos que vaya a recibir desde el cliente y enviar un resultado al cliente. De esta forma, nosotros tenemos un servicio de request y response. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos entender es que la definición de un request y un response va a ser dado a partir de un archivo .srv. En este archivo SRV vamos a tener la implementación de la definición de los mensajes que voy a tener tanto en la request y en la response. En todo caso, la definición del SRV va a ser lo siguiente. Por un lado, vamos a tener como request los siguientes puntos. Supongamos que vamos a trabajar con números bastante pequeños, entonces vamos a utilizar enteros de 8 bits para los dos variables que vamos a enviar. En este caso va a ser A y B. Por otro lado, vamos a utilizar un entero de 16 bits para albergar el resultado de la suma y vamos a guardarlo dentro de la variable sum. En todo caso, recordemos que esto de acá es la definición de mi request y este resultado de acá es mi response. De esta forma nosotros podemos añadir valores o variables de tipo de datos estándar, sino que también podemos utilizar valores o mensajes del tipo específicos, por ejemplo, sensor messages, images messages, geometry messages o el que nosotros necesitemos. Bueno, ya llevando todo esto a la práctica, vamos a crear inicialmente nuestro paquete que va a albergar la definición de nuestros servicios y mensajes predeterminados, nuestras interfaces, por así decirlo. Entonces, el comando que utilizamos es ROS2 create package build type make. Utilizamos el comando que está por defecto dentro de la documentación de ROS y voy a darle el nombre a mi paquete que va a albergar nuestra interfaz. En mi caso voy a ingresar con el nombre de custom interfaces. Una vez ya con el comando presionando la tecla enter, voy a poder ver que ya tengo la creación de mi primer paquete, el paquete que va a contener nuestra interfaz. En todo caso, lo que yo necesito es primero crear una carpeta que se llama SRV. Dentro de esta carpeta voy a poder ver que la carpeta está vacía inicialmente. En este caso lo que yo deseo al menos es poder definir un tipo de mensaje. Recordemos la definición del mensaje que estamos intentando crear. Voy a necesitar dos variables inicialmente, A y B, que van a ser la suma de los dos números. Y la respuesta a estos dos números voy a guardarlo dentro de la variable sum. Bueno, una vez creado nuestra carpeta SRV, voy a crear un nuevo archivo, que en este caso va a ser la definición de nuestro servicio. En todo caso, voy a ponerle como nombre sum. Sum number. Y lo voy a agregar con con la extensión SRV. Esto es bastante importante. Si esta extensión no es definida, ROS2 no va a poder detectar cuál es la definición del mensaje o de la interfaz que estamos creando. Bien, una vez creado esto, voy a simplemente escribir esta definición de los mensajes que vamos a escribir, que ya hemos definido previamente. Entonces, por un lado voy a utilizar
entero de 8 bits para definir mi primera variable, que es A. Por otro lado, también voy a utilizar mi variable de 8 bits que vamos a definir con la variable de B. Y aquí también es bastante importante. Nosotros ponemos 3 guiones para separar lo que es la request y por debajo lo que va a ser la response. En todo caso, como yo quiero que la response también sea un entero, pero esta vez de 16 bits, lo voy a guardar en la variable sum. Con esto ya está definido mi mensaje. Sin embargo, aún debo modificar algunos archivos más. Por ejemplo, en CMake. En CMake lo que debo añadir es principalmente dos cosas. Primero, este comando. Debajo de CMake voy a añadir ROSIDL Default Generators. Esto lo que va a hacer es generar, guardar todas las definiciones de las interfaces que vayamos a crear. Por otro lado, debajo de esto vamos a definir la siguiente función, que en este caso es esta de acá. Bien, dentro de esta función voy a añadir únicamente todos los archivos de definición de mensajes e interfaces que he creado. En mi caso yo solamente he creado un archivo de definición de servicio que es SumNumbers. Esa es el mensaje o la interfaz que voy a añadir. Entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar la ruta relativa. Bueno, puedo pegarlo acá. Evidentemente, sin el Custom Interface, únicamente el SRV SumNumber. Y con esto yo ya puedo trabajar con las interfaces. Pero algo más. Debo añadir también dentro de Package XML algunas líneas de código. Primero, voy a poner acá. Ok. Únicamente lo que estoy haciendo es copiar desde la documentación de ROS2. Sin embargo, le estoy copiando primero las dependencias. En mi caso, esta no la necesito. Simplemente voy a añadir ROSIDL Default Generators, ROSIDL Default Runtime y ROSIDL Interface Packages. Estas dependencias me van a permitir trabajar, compilar y guardar todos los mensajes que vaya a generar. Entonces, una vez ya modificado estos archivos, ya puedo compilar. Y la forma de compilar va a ser la siguiente. Utilizamos callcom build --packages select. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo que compilemos únicamente el paquete que hemos creado para las interfaces. Entonces vamos a utilizar esto. Custom Interface. Muy bien, hemos cometido un error justamente en la definición de nuestra interfaz. Lo que realmente el ROS requiere es que todas las definiciones de los mensajes y de las interfaces tengan como ejemplo, o al menos sigan una convención del Pascal Case. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las palabras o toda la definición, el nombre del archivo tiene que empezar con mayúscula, y después de mayúscula todas las palabras que vienen después tienen que también estar en mayúsculas. En mi caso, y como yo tengo la palabra SumNumber, las primeras letras de estas palabras están en mayúsculas. Entonces, una vez modificado la definición de mi interfaz y también la definición dentro de mi CMake list, si compilamos no debería haber ningún problema. Y efectivamente, modificando el nombre de estos archivos, obviamente ya evitamos tener estos errores, que puede ser bastante común cuando estamos comenzando. Muy bien, una vez definido nuestro mensaje, entonces ya nosotros podemos trabajar con las interfaces. También es importante poder escribir lo siguiente: source install setup.bash. Recordemos que este comando, o al menos lo que hace este script, es poder visibilizar todos los ejecutables y la creación de los dependencias que hemos creado con las interfaces. Es decir, lo que hemos creado
con las interfaces, se hace visible para todo el entorno de ROS. Bien, para esta parte lo que yo he creado es un nuevo package. Este package lo que tiene es como base el código para poder implementar nodos en Python. Y dentro de nuestra carpeta principal he creado dos pequeños scripts que son los ejemplos para crear o definir un cliente y un servicio. Muy bien, vamos a comenzar con el cliente. Recordemos que nosotros queremos crear la suma de dos números. Por lo tanto, este pequeño cliente tiene que tener sí o sí la capacidad de poder albergar dos números y retornar la suma. Ok, en este caso estamos utilizando el código del cliente. En este cliente lo que estamos obteniendo o lo que estamos realizando es principalmente obtener dos números y enviarlos al servidor. El servicio lo que va a hacer es obviamente retornar el resultado de la suma de esos dos números, pero lo vamos a guardar o mostrar dentro de este pequeño script. Muy bien, para poder trabajar con lo que ya habíamos definido previamente, necesitamos definir primero custom interface. ¿De dónde viene esto? Viene del paquete que hemos creado previamente con la definición de nuestro interfaz. Custom interface es básicamente lo que hemos creado. Ahora, .srv import, aquí vamos a añadir la definición del mensaje. ¿Y cuál ha sido la definición del mensaje? Nuestra definición es some number. En todo caso, some number. Some number es la definición del servicio que hemos creado para este ejemplo. Muy bien. En mi caso, como bueno, estoy trabajando con una librería de Python diferente, entonces no me está obteniendo la librería que corresponde a ROS, pero no hace falta en este caso. Bien. En este caso, lo que me hace falta es modificar todas las dependencias que conlleva la interfaz que hemos definido previamente. En este caso, como estamos utilizando SomeNumber, voy a reemplazarlo donde tenemos la definición de create client, SomeNumber y SomeNumber. Bien. En este caso, como estamos utilizando únicamente dos números para poder enviar la petición al servicio, entonces en mi caso A y B van a corresponder a los dos parámetros que voy a enviar a mi servicio. Entonces, en este caso no necesito modificar este ejemplo, lo voy a dejar tal cual está. Bueno, por otro lado, dentro del main, ya tengo la definición de cómo va a funcionar mi cliente. Lo que espera una vez ejecutando este cliente son dos parámetros, dos argumentos que van a ser argumento 1 y argumento 2. Y esos argumentos, por supuesto, van a ser los variables o los valores que se va a enviar al servidor. Una vez que el servidor realice la petición, el servicio nos va a devolver una respuesta. Esta respuesta lo vamos a guardar dentro de response. Y este response, por supuesto, lo vamos a mostrar en pantalla. En todo caso, no necesitamos principalmente modificar este código porque ya estamos sumando dos números. Únicamente voy a plotear o voy a mostrar por pantalla los dos valores que vamos a enviar y la respuesta que voy a recibir. Voy a guardar. Por otro lado, vamos al servicio. Dentro del servicio también vamos a utilizar esta definición de mensaje que ya hemos definido previamente. Voy a reemplazarlo acá y voy a reemplazarlo donde corresponde. En este caso, acá, en create service SomeNumber, que es la definición del servicio que hemos definido. Algo muy importante. Se puede dar cuenta de que acá tenemos un tópico o una variable de comunicación. En este caso es un tópico que va a ir conectado desde el cliente hasta el servidor. Por lo tanto, ambos, tanto cliente como servidor, tienen que coincidir
el canal de comunicación, que en este caso es add to ins. Bien, acá dentro del servidor es donde vamos a definir la lógica que vamos a implementar dentro de nuestro servicio. Es decir, sabemos que la lógica de funcionamiento de este nodo está definido como la suma de dos números. En todo caso, la suma de estos dos números está acá. A la respuesta response.sum estoy asignando a la suma del request A y el request B. Y esto lo vamos a mostrar en pantalla. En todo caso, tampoco necesito modificar otro parámetro. Y de la misma forma, en main tampoco vamos a modificarlo. Únicamente lo que necesito es añadir los scripts de referencia para poder ejecutar tanto el cliente como el servidor. Lo que hice acá es definir el nombre de los ejecutables tanto para mi cliente y mi servicio. Bueno, una vez que ya tengo la definición de mi mensaje y también tengo la compilación de mis dos programas, vamos a proceder a ejecutar nuestros dos scripts. En todo caso, voy a utilizar dos terminales al mismo tiempo. Muy bien, recordemos que source install setup bash lo utilizamos cada vez que necesitamos visibilizar los ejecutables que hemos creado. En todo caso, es una buena práctica que utilicemos cada vez que hagamos alguna modificación y compilación previamente. Muy bien, entonces para ejecutar primero el cliente o el servidor, en este caso, voy a hacer lo siguiente. ROS2, run, ps services, server. Muy bien, en este caso ya se está ejecutando nuestro servidor. Sin embargo, necesitamos poder ejecutar nuestro cliente. Y en este caso, nuestro cliente lo vamos a ejecutar realizando el siguiente comando. ROS2, run, ps services, que es el package que hemos creado. Y nuestro cliente. En este caso, ya que el código de nuestro cliente nos está pidiendo dos argumentos, lo voy a pasar directamente desde terminal nuestros argumentos. En este caso voy a definirlo 1 y 2 como los dos argumentos principales o iniciales para hacer nuestro ejemplo. Una vez que lo ejecuto, puedo ver que el servidor ha detectado esos dos números como argumentos provenientes desde el cliente. Y desde el cliente, lo que hacemos es enviar esos dos números y obtener el resultado, que en este caso es 3. Si realizamos más ejecuciones de ese mismo tipo, por ejemplo acá, no sé, un 44, 56 por ejemplo, entonces vamos a poder ver que cada petición que estamos obteniendo se está mostrando tanto en el cliente y en el servidor. Y en este caso también la suma como resultado. Y es así como se puede crear servicios y clientes dentro de ROS2. Y esto se puede utilizar no solamente para sumar números, sino que también lo podemos utilizar para diferentes tareas que requieran una lógica de respuesta, de petición y respuesta en ROS2. Uno de los ejemplos más comunes es cuando utilizamos un modelo de inteligencia artificial y necesitamos realizar una petición a un servidor, donde este servidor va a realizar una inferencia de un modelo de inteligencia artificial y retornar los resultados para que el cliente pueda obtener las respuestas, ¿no? El resultado de la inferencia de un modelo. Y eso es todo. ¿Para qué utilizarías tú un cliente servidor en ROS2? Déjamelo saberlos en los comentarios y si tienes dudas, te leo en los mensajes. Muchas gracias.